Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Conversaciones con Sentido. Hoy tengo el placer de entrevistar a Josep María Coll, que es pensador y facilitador que ha dedicado su vida a tender puentes entre Oriente y Occidente, combinando la espiritualidad profunda con la transformación organizacional y sistémica. Bueno, además es doctor de Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera como ejecutivo de marketing aquí en Europa, pero lo dejó para trasladarse a Corea del Sur y ahora hablaremos de esto, qué le movió y le motivó a dar este paso. Y allí estudió filosofía oriental, practicó el Zen y al tiempo que también impartía clases en universidades de allí, de la zona como Hankook, Yonsei y Hanyang. Y actualmente es profesor de estrategia, sostenibilidad e innovación en EADA Business School de Barcelona y también profesor visitante en universidades como Yonsei en Corea del Sur y Birmingham en el Reino Unido. Y acaba de publicar hace poquito el libro El monje y el activista, y este es uno de los motivos principales por los cuales tengo muchas ganas de hablar con él y que esté aquí hoy con nosotros. Bienvenido, José María. Muchas gracias, David. Un placer estar aquí en este podcast tan interesante. Genial, genial. Pues bueno, a ver si la conversación también es interesante, seguro que sí, porque hay muchas cosas que te quiero preguntar. Y quizás para empezar, me gustaría entender más quién eres tú como persona para que quien nos está escuchando pues se pueda conectar. Algunos te conocerán más, otros quizás no tanto. ¿Y qué son tres cosas importantes para ti en la vida? Para entender eso, ¿qué tiene peso en tu vida, en tu día a día? ¿Cuáles son tres cosas importantes? No, gracias, David. Además, es un ejercicio que siempre me ha parecido muy complejo, ¿no? El definirse a uno mismo, porque en la práctica del Zen justamente intentamos desidentificarnos con uno y poder conectar, ¿no? Trascender el yo para conectar con la esencia. Así que es un ejercicio siempre muy interesante. A mí hay tres valores. Claro, los valores van cambiando, ¿no? Pero si me preguntas hoy en día algo que me define, es la curiosidad. Este es un valor para mí que lo llevo desde pequeño, aunque no siempre me había dado cuenta o había sido consciente de él o lo había practicado. La curiosidad me lleva a ver la vida como un camino de aprendizaje y para mí es algo que me define muchísimo. El otro es el impacto, el impacto relacionado con el poder servir, la vocación de servicio, el poder vincular todo mi proceso creativo al servicio de la humanidad, modestamente en mi ámbito, pero esta vocación es algo que también me apasiona y que me define muchísimo, el poder hacer algo que para mí tenga sentido, que sea trascendente y que sea significativo. Y creo que el tercer pilar sería la diversión. Me encanta siempre, para mí es un valor indispensable a la hora de meterme en cualquier proyecto, cualquier iniciativa, ya sea profesional o personal o social. Necesito sentir que me divierto y eso me nutre mucho y me conecta mucho con la vida. Yo diría que esos tres son los tres pilares, ¿no? Que definen pues mi esencia a día de hoy, ¿no? Porque también todos vamos cambiando. Así que te puedo contestar a día de hoy, aquí, ahora. Qué bueno, qué bueno. Tres valores, bueno, que creo que pueden resonar nos pueden resonar a muchos de nosotros. Y bueno, y señalo la diversión, que espero también que nos divertamos teniendo esta conversación, porque a mí me gusta decir que un día sin sonreír es un día perdido. Es decir, que nos lo tenemos que pasar bien en esta conversación y en la vida en general. Mm, Para seguirte conociendo, yo creo que hubo un momento importante en tu vida que fue cuando decidiste irte a Corea del Sur. Y sé que fuiste allí para abrir la oficina o para actuar como responsable de la oficina de acción, que es de la Generalitat de Cataluña, para abrir negocio de las empresas catalanas en Corea del Sur. Pero quizás nos puedes explicar un poquito esto, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? Porque aunque fuera con un propósito, con una idea muy clara que te fuiste, claro, estando aquí en Cataluña, en España, y decidir irte al otro lado del mundo a descubrir un lugar que no conocías, pues ahí tiene que haber alguna fuerza interior que te empuje a dar ese paso, ¿no? No, totalmente. Bueno, de hecho, David, yo ya había estado en Corea del Sur unos años antes de que yo abriera la oficina de acción,
que fue cuando Bien, vino, ¿no?, la Generalitat y me contactó para hacerlo. Y me remonto incluso un poco antes, ¿no? Lo que pasa es que luego también estuve un tiempo en Tanzania, en Indonesia, pero el punto clave, ¿no?, que marca el punto de inflexión fue la primera vez que yo me fui a Corea del Sur, ¿no? Como bien dices. Y, yo estaba desencantado del mundo empresarial, del sistema capitalista, tal y como lo conocemos. A mí me encanta, yo estudié administración y dirección de empresas por las personas, el marketing me conectaba, ¿no? El marketing siempre intentar ponerte en la piel del otro, ¿no? Se requiere mucha empatía para ser un buen marketingiano, a ver qué necesita la gente, cómo mejorarle una experiencia. A mí eso era lo que me conectaba, pero mis experiencias, aunque me llegaron a hacer crecer, no, sí que tuve un regusto un poco agridulce, ¿no? De un mundo muy frío, lleno de números, donde solo los resultados cuentan. Muchas veces se olvida el proceso personal y emocional, ¿no?, de todas las personas vinculadas en el proceso de creación de empresa, de desarrollar productos, de conseguir resultados. Tuve varias experiencias en varios sectores, en consultoría, en una empresa industrial, en banca. Banca es quizás, ¿no? Y además yo estaba en el departamento de marketing, desarrollo de productos, donde ahí me di cuenta, ¿no?, de realmente, al final lo que cuenta para muchas de estas empresas, pues era solo el resultado financiero, y eso a pesar de ir en contra de muchos procesos humanos. Entonces me hice caso a mí mismo y decidí pues emprender un viaje, me llevó a África, y ahí empecé a conocer otras realidades y a conocerme mejor. si puedo, para entender, decidiste dejar la empresa y cogerte un tiempo, no sé si sabático, pero de explorar el mundo, ¿no? De irte a Tanzania en este caso, Sí, África. sí, hacía viajes relativamente cortos, volvía, entre estas también monté una empresa con un socio, y luego finalmente decidí venderla, y ahí sí que ya me salté al vacío. Conocí a una persona que me dijo que fue una persona clave, fue un mentor que para mí ha sido muy importante, y esa persona me dijo, yo estaba dispuesto a irme de España, no sabía bien dónde, tenía una oportunidad en Holanda. Y justamente esa persona que conocí me dijo, oye, siempre tienes desde España la oportunidad de irte a Holanda. Sí, vete a Corea del Sur, que es un país muy interesante, y un año en España son como cinco un año, perdón, en Corea son como 5 en Holanda, ¿no? Y siempre tendrás la oportunidad. Y aquello me abrió, esa frase conectó profundamente en mi interior. Y empecé, bueno, había un llamado, yo no sabía, no conocía nada de Corea, más allá de lo típico que conoce todo el mundo, la filosofía oriental, dónde estaba, un poco de historia, la guerra de Corea, ¿no? Corea del Sur y Corea del Norte. Poco sabía más, pero sentí un llamado muy potente, y ahí sí que me hice caso de esa curiosidad innata que me define, y decidirme a Corea del Sur sin saber muy bien a qué. En esa época no tenía muy claro todavía lo que iba a hacer ahí. Y a raíz de otro mentor, un mentor coreano, que conocí, se abrieron las puertas a la universidad a hacer un proyecto muy interesante, un parque de incubación de empresas en la academia, y ahí también fue cuando yo empecé en el mundo académico, ¿no? Se abrieron varias ventanas, pero a fin de cuentas eso marcó un punto de inflexión. Yo en Corea, aparte de que empecé en el mundo académico, aprendí filosofía oriental, empecé a practicar Zen y empecé a conocerme, que era algo que no había hecho hasta la fecha. Y eso ya fue Porque, para mí el fu- cambio de paradigma más importante. porque fuiste a Corea, que dices, sin saber muy bien a qué ibas, pero ¿te llamaba esta parte ya espiritual de Oriente o eso te quedaba muy lejos porque venías del mundo de la empresa, del mundo occidental, o ya te atraía eso al irte para allí? Me quedaba muy lejos. Me atraía lo exótico, ¿no? El viaje, el descubrir cosas nuevas. Me atraía esto. Pero era una persona que no conocía ni la meditación, no conocía ninguna práctica espiritual. Todo eso para mí me quedaba muy lejos. Además, era bastante escéptico. Me consideraba una persona muy cartesiana, ¿no? Siempre de esas personas que eso todavía no ha parado, que la mente le va a mil, ¿no? Los pensamientos, eso que en Zen se llama la mente de mono. Luego pude ver, ¿no? Cómo era mi mente, pero la verdad que era un mundo completamente ajeno a mí, David. Era algo que descubrí una vez estando en Corea. No era algo que yo iba a buscar, ni mucho menos. Yo creo que más bien me encontró, me encontró a mí.
Y estando allí, entonces, con esta curiosidad que yo también tengo, ¿no? Para entender, qué te resultó atractivo de la espiritual, de la espiritualidad? Porque si te quedaba lejos, allí cuando lo estuviste, ¿por qué te decidiste, ¿no? A meterte, a estudiar filosofía, a empezar a practicar Zen. Sí, hubo dos momentos clave, ¿no? Corea del Sur es un país frenético, es muy interesante, pero es directamente proporcional a lo estresante que es. La cultura y la sociedad coreana es hipercompetitiva, mucho más que la nuestra aquí. Entonces, esto te requiere de te requiere de unos niveles de productividad, de muchas horas de trabajar, cosa que yo siempre he tenido esa capacidad, eso no me era ajeno, pero sí que llegué a estresarme muchísimo y llegué a vivir ciertos episodios de ansiedad, ¿no? Y a través de la ansiedad algo que yo no quería era recurrir, ¿no? a la medicación tradicional, lo quería evitar y a través de esto un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a un retiro de fin de semana en un templo coreano? Y aquello fue para mí, oye, claro, y otra vez la curiosidad, ¿no? Fui Sí. por curiosidad, más porque yo era escéptico, digo, bueno, a ver, un retiro de 3 días me va a solucionar, ¿no? Mis problemas de ansiedad. La verdad que era muy escéptico, pero era curioso. Y además me lo propuso un amigo. Al final ese amigo no pudo venir. A última hora causó baja y me dejó ahí solo ante el peligro, ¿no? Entonces, aquella experiencia fue algo impresionante, me cambió la vida. Yo creo que la gran virtud que tenía era escéptico, pero tenía algo que todavía también tengo, ¿no? Y que intentaré no perder nunca, que es la mente abierta, ¿no? Esa mente curiosa de intentar siempre recibir lo nuevo con una apertura, ¿no? Sin juicio. Y eso para mí es muy importante. Es algo que forma parte también del camino espiritual, que se puede trabajar y se puede entrenar. Y en esas también, pues todavía estoy, ¿no? Porque es algo que no tiene, ¿no? Un camino que no tiene fin. Pero eso me permitió a poder conocer un mundo que para mí era nuevo. Y eso resonó profundamente en mí. Y a partir de ese momento, no solo hice el retiro de fin de semana, sino que empecé a practicar Zen y a integrarlo en el día a día, ¿no? Que esta es el gran reto de cualquier práctica o camino espiritual, es poder llegarlo a integrar en el día a día de una persona, ¿no? No solo un fin de semana de vez en cuando. ¿Y dirías que a partir de ese momento te empezaste realmente a conocer, a poner luz en tu interior? Es decir, quizás cuando estabas viviendo en España no sabías muy bien quién eras y eso empezó a hacerte ver, a entender quién eras, qué hacías aquí, cuál era tu lugar en el mundo. O sea, hubo esa parte de descubrimiento personal, aparte del tema del estrés y de la ansiedad que mencionabas. Sí, el impacto principal, el impacto a corto plazo, David, que yo vi fue realmente el impacto que tuvo en mis niveles de ansiedad, cómo se redujeron. Eso para mí ya fue, y mi enfoque estaba en la práctica. En la práctica, sobre todo en el Zen, trabajamos la práctica a través de la meditación. Técnicas de respiración, hay varias metodologías. En el Zen se trabaja el Zazen, que es la meditación sentada, por concentración en la atención, no, sin recitar mantras ni nada. Es una práctica muy austera, pero a mí resonó profundamente con mi ser y me concentré a corto plazo. Yo pude ver cómo en 1 o 2 meses de práctica mis niveles de ansiedad se redujeron enormemente y empecé a ser yo mismo. Y luego, para mí esto fue el primer punto. Y luego se abre la otra, ¿no? Cuando ya estás en un espacio de tranquilidad contigo mismo, cuando también te acompaña el cuerpo, entras en un espacio de vacío y en ese vacío se van desvelando, ¿no? Preguntas como quiénes somos, qué hacemos aquí. La primera vez que me planteé cuál era mi propósito fue precisamente en ese momento, ¿no? En un momento de práctica meditativa. Una práctica meditativa que luego a través del mindfulness, la meditación es la primera clave y luego está el mindfulness, que es llevar la atención plena, hagas lo que hagas en tu vida, ¿no? Estamos ahora hablando, estoy lavando los platos, estoy andando y estoy respondiendo un correo, pues lo respondo, ¿no? Cualquier práctica, poner la atención plena sin juicio es mindfulness. Entonces, luego ahí sí que se abrió ese espacio y poder navegar preguntas, ¿no? Que nunca me había preguntado quién soy, quiénes somos. Eso, David, para mí también fue algo que me trajo el Zen, ¿no? Porque
no somos sin, yo no soy sin que tú seas, ni que los demás sean, ¿no? Ese interser, ¿no? Como decía Thich Nhat Hanh, el maestro zen vietnamita, es muy importante en la práctica. Entonces, siempre contestas o te preguntas, ¿no? Navegas, exploras esa pregunta desde el prisma quién soy en el quién somos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Y luego, ¿qué hago en este mundo? ¿Por qué, no? ¿Por qué me ha tocado? Mi alma ha encarnado en pleno siglo XXI, ¿no? Esa también es otra gran pregunta que cualquier camino espiritual te permite al menos explorar. Mm. En algunas entrevistas que te he oído cuentas que al principio había como una separación clara de esta parte más espiritual a la que te abriste y que empezaste a descubrir, y después en tu día a día que era más profesional, de empresa, de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo viviste esta separación y después qué te hizo querer unir estas dos partes, ¿no? Porque ahora tu foco, sobre todo comunicando, compartiendo ideas, va en cómo podemos unir estas dos partes que a priori parecen que están muy separadas, ¿no? Totalmente. De hecho, David, yo no era consciente que tenía estos dos impulsos, ¿no? Mm. Primero era la ignorancia, ¿no? Saber, yo tenía, pues sí, en mi tiempo libre, pues me dedicaba a meditar, pues de vez en cuando hacía un retiro, ¿no? Y luego yo tenía mi trabajo. Y era un trabajo que, pues, me permitía, ¿no? Pues pagar las facturas, como a mucha gente, un trabajo que también me gustaba, pero estos dos enfoques no se hablaban entre sí. Y de ahí llegó un punto que estas dos dimensiones se iban juntando. Y eso era en el propio camino espiritual. Cuando yo me preguntaba quién era y sobre todo qué hacía, claro, llegó un momento que me miré y dije, ¿realmente lo que estoy haciendo ahora es lo que quiero hacer? ¿Es lo que más me motiva? Y a partir de ahí fue cuando fui consciente de que tenía dos arquetipos, ¿no? El que uno para mí es el arquetipo, es el del monje, que es el que se destina y dedica tiempo a autoconocerse, a hacerse estas preguntas, a cultivar, ¿no? Esa parte espiritual. Y el otro que es el activista, que es el que hace. El monje es el que es, el ser, y el activista es el que hace, ¿no? El hacer. Y claro, yo las vivía como contradictorias, no se hablaban entre ellas y eran dos dimensiones que cada vez que se iban juntando más me creaban una cierta angustia, ¿no? Porque, claro, veía que tenía un comportamiento de monje que luego no se traducía realmente al activista que yo era. Entonces, cuando vi que yo tenía un dilema, ¿no? Muy importante, digo, ostras, es que el Josep que medita y que explora y que lee sobre estos temas no es el mismo que el que hace, ¿no? Que el activista. Y ahí me generó un conflicto importante, yo lo viví bastante de manera conflictiva. Es Mm. algo que luego, David, en mi trabajo, ¿no? Acompañando a gente y organizaciones en procesos de transformación, luego vi que este conflicto es un arquetipo universal, ¿no? El conflicto, el dilema entre el monje y el activista, no solo era el dilema de Josep, luego yo vi que era y de ahí que me animé, de ahí nace la motivación de escribir el libro, y entonces dije, eso no puede ser, tengo que armonizarlo, ¿no? Tengo que integrarlo. Yo ya me chirriaba ese activismo que yo llevaba después de este proceso de autoconocimiento, debía cambiar el enfoque de mi hacer, ¿no? Es decir, el proceso creativo, ¿para qué hago las cosas? ¿Qué es lo que creo? ¿A servicio de qué lo pongo? Y ahí reformulé el propósito vital. Y el propósito vital pasaba por hacer cosas distintas. Y ahí pues fue cuando cambié el enfoque en mi trabajo, en mi campo. Ahí empecé a investigar y a desarrollar una metodología que se llama Zen Business, que es una metodología que une espiritualidad, sostenibilidad y empresa. Publiqué un libro de esto en el 2015. Es una metodología luego pues que la he podido divulgar en varios países del mundo, acompañar empresas y organizaciones con ella. Decidí también luego crear un máster, fue el primer máster en sostenibilidad e innovación empresarial en una escuela de negocios en Europa. Y fue precisamente ya con este nuevo propósito que decidí regresar a España para poder divulgar y ya hacer y crear red y compartir y divulgar y crear proyectos desde este nuevo paradigma, ¿no? Y para mí este propósito nace en la intersección entre el monje y el activista. Por eso
fue clave en mi propio desarrollo y parte, bueno, yo creo que eso marcó un antes y un después en mi vida personal y profesional, porque al final somos uno, ¿no? Yo lo había vivido siempre por separado, ¿vale? Esto es tu profesión y esta es tu vida personal, cuando luego me di cuenta que podemos ser plenamente en todo lo que hacemos. Claro. Y genial ya ir entrando en el monje y el activista, porque es el corazón, yo creo, de la entrevista, de la conversación que estamos teniendo. Mm, ¿Cuál sería el problema? De alguna manera empiezas a poner palabras, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema de vivirlo de manera separada, el monje y el activista? Porque todos tenemos esa dualidad, ¿no? De yo quiero conocerme, quiero estar bien conmigo mismo, conectarme con mi propósito, pero a la vez tengo un trabajo en el que doy y doy lo mejor de mí mismo. Algunos están más volcados en su trabajo, otros no se volcan tanto. Yo hablo de la fórmula 8-3, algunos hacen la fórmula 8-3 que son 8 por 3, 24 horas al día, 8 para dormir, 8 para ser tú, disfrutar de la vida y 8 para trabajar. Hay personas pues que están cómodas con esta fórmula, otros pues que buscan más conexión con el propósito y dar lo mejor de sí mismos también en su día a día en el trabajo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema de poderlo tener separados el monje y el Sí, activista? no, esta es una muy buena pregunta, David. De hecho, no hay ningún problema hasta que uno sufre. ¿No? Es Ah, decir, el problema es el sufrimiento. Cuando tienes sufrimiento en tu vida, ¿no? Es decir, claro, ¿a mí qué me pasó? A mí me pasó que mi autoconocimiento me llevó a conectar mucho con la naturaleza, con quien yo era, ¿no? Y eso me llevó a abrir una vía de sufrimiento con lo que yo hacía. Yo como economista estaba perpetuando un sistema económico extractivo donde a la naturaleza se la ve como una despensa, como un almacén. Necesitamos agua, necesitamos energía, necesitamos materiales, ¿no? Lo extraemos todo de la naturaleza, ¡pum! Y esto crea unas tensiones al planeta. Bueno, cambio climático, pandemias, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemas, los grandes retos que tenemos, tensiones también que podemos ver a nivel geopolítico, polaridades, muchos conflictos, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y esto me generaba sufrimiento. Me llegó a generar mucho sufrimiento porque vi que estaban conectados. Vi que mi parte de ser con el hacer había una conexión, lo que pasa que yo la ignoraba. Por eso te digo que no hay problema hasta que te das cuenta de ello, ¿no? Y eso te puede generar un sufrimiento. Y claro, cuando ya te genera un sufrimiento, cuando ya te preocupas, oye, ¿cómo podemos cambiar y mejorar el mundo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay un dicho que dice, primero cámbiate a ti mismo, ¿no? Eso también lo decía Gandhi. Y el cámbiate a ti mismo es esa parte de monje, ¿ok? Vamos a cambiarnos, vamos a escucharnos, vamos a ver quiénes somos, pero el peligro en solo cambiarte a ti mismo es que te olvides del mundo. Por eso también es importante un monje bien colocado, un monje que le diga al activista, este soy yo, este es mi propósito, siento ahora el llamado de hacer esto. Y poner tu creatividad, ¿no? Poner tu activista, poner el hacer, que un activista es cualquier tipo de persona que hace, no solo el activista típico de Greenpeace, ¿no? Social o medioambientalista, es también puede ser un activista corporativo, un activista en cualquier ámbito, ¿no? De trabajo. Es poner realmente tu creatividad al servicio de una causa que te trasciende, ¿no? Y eso, para mí, solo puedes llegar ahí cuando has trabajado este arquetipo, cuando estás en tu propio proceso de autoconocimiento. Y cuando yo veía que justamente iban en contra, que eso me generaba un sufrimiento. Y claro, quería dejar de sufrir, como todos, ¿no? Y por eso armonizar los dos arquetipos es tan importante para dejar de sufrir, para salirnos de ese samsara, ¿no? De esa rueda, de ese círculo vicioso entre la producción y el consumo sin sentido y realmente buscar maneras donde poder contribuir, ¿no? A crear nuevos paradigmas, a regenerar la economía en mi caso, ¿no? Como economista. Y ahí pasé a ser un economista extractivo, aunque inconscientemente, a ser un economista renegado porque me quejaba, ¿no? De las externalidades negativas que tenía la economía, a ser un economista regenerativo, ¿no? De poner mi energía al menos al servicio de la regeneración de esos sistemas que han quedado o están quedando muy maltrechos a raíz de una economía eminentemente extractiva. sí. Tú hablas de esta idea
no de sostenibilidad, sino de regeneración, ¿eh? Un paso más allá, no solo es sostener, sino es regenerar. ¿Puedes explicar un poquito para quien lo escucha no lo tenga claro, no esta diferencia entre Sí. estas dos ideas? No, gracias, David. Yo creo que es una distinción interesante, ¿no? Porque la sostenibilidad es reducir el impacto negativo, ¿no? Pues por eso muchas empresas o incluso nosotros, ¿no? Como unidades familiares, ¿no? Cuando decimos, bueno, vamos a reducir, ¿no? La cantidad de plástico que consumimos, vamos a reducir la energía que consumimos o el consumo de agua, y las empresas lo mismo, ¿no? Hay una primera tendencia en que reducimos el impacto, pero todavía el contexto es de generar un impacto negativo, ¿no? Entonces, la sostenibilidad se enfoca en reducir el impacto negativo, y la regeneración va un paso más allá, se enfoca en crear un impacto positivo, ¿no? Es decir, en cómo como empresa, ¿no? ¿Cómo puedo generar modelos de negocio que creen un impacto positivo con las personas y con el medio ambiente? Hablo de personas a nivel social y también a nivel medioambiental, porque la regeneración y la sostenibilidad a veces las pensamos que son solo cosa de la naturaleza o el medio ambiente, y también podemos regenerar un ecosistema social, ¿no? Porque también es parte de crear bienestar humano, ¿eh? Es parte de la sostenibilidad, y todo ello sin renunciar a la rentabilidad económica, porque claro, como estamos en un sistema económico que funciona por el ciclo de producción y consumo. Necesitamos ser productivos, en una empresa necesitamos tener beneficio económico, si somos asalariados necesitamos cobrar un salario a final de mes, y eso solo lo podemos hacer si somos capaces de producir, ¿no? Si nuestra productividad añade un valor. Entonces, sin renunciar a esa rentabilidad económica, ¿cómo podemos crear un impacto positivo? Tenemos ejemplos de regeneración muy interesantes en empresas sociales, ¿no? Aquí en Cataluña tenemos casos como el de La Falleda, que es muy conocido, ¿no? Como una empresa puede regenerar, ¿no? En este caso, un colectivo marginalizado, ¿no? De personas con ciertos tipos de discapacidades psíquicas, donde se pueden regenerar, darles un sentido a través de un trabajo con sentido, y regenerar una organización mientras regeneras una comunidad en la Garrocha. A nivel medioambiental tenemos muchos ejemplos de regeneración, sobre todo en el sector alimentario. Yo estuve recientemente en Colombia trabajando en proyectos de regeneración, donde hay una empresa de alimentación que ha hecho un proyecto que se llama El sueño del chocolate, Chocolate Dream, lo llaman en inglés, donde el eje cafetero, que fue una zona que quedó muy maltrecha a raíz del conflicto político en Colombia, pues cómo están a raíz del cultivo de cacao de calidad, que luego es un cacao del que se hacen chocolates y también repostería, etcétera, que se vende tanto en retail, en alimentación, como en restaurantes. Pues todo eso, se están creando granjas de cultivo con proyectos educativos, se está dando trabajo decente y de calidad a las familias que no tenían trabajo en esa zona, y se está regenerando el ecosistema natural, es decir, los bosques se están repoblando y la flora y la fauna está regresando en una zona donde había quedado completamente maltrecha por el conflicto. Y estos son, brevemente, ¿no? Podríamos aquí continuar, David, pero son ejemplos, ¿no? De cómo también desde el punto de vista económico se puede regenerar y generar un impacto positivo tanto a nivel social como medioambiental. Sí, y pensando, por lo tanto, en este impacto que puede y debe tener la empresa, ¿no? En regenerar nuestro entorno, ¿cómo podemos llevar el monje, que parece que es algo más personal, más individual, llevar el monje a la empresa? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es a nivel individual, cada uno estando conectado consigo mismo, que eso lo viva en la empresa? ¿O es algo a nivel más corporativo, tener un monje dentro de la empresa? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, yo creo que como muy bien dices, es necesario trabajar el arquetipo del monje en la empresa. Incluso a nivel corporativo, yo creo que muchas empresas pecan por no saber parar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el entorno te exige mucho, ¿no? Solo hacer, hacer, hacer. Y el arquetipo del monje en una empresa es, primero, facilitar espacios de reflexión, espacios donde se pueda parar para reflexionar. Parar para reflexionar parece muy obvio, pero no lo es tanto a nivel corporativo. Espacios donde se pueda trabajar la cultura, los valores, el propósito de la empresa,
conectarlo con los valores de las personas, trabajar esa alineación. También preguntarse cuál es el propósito como empresa, ¿no? Un mm, propósito superior que trascienda, ¿no? Ya se da por sentado que una empresa tiene que tener rentabilidad económica, pero para mí esto no es el propósito. Para mí esto es un medio para llegar a un fin. Pues ¿cuál es este fin? ¿Para qué existimos como empresa? ¿Qué valor agregamos a la sociedad y al medio ambiente? Porque para mí una empresa, a mí me enseñaron que una empresa era un agente económico, pero para mí eso es un error. Una empresa para mí es un agente social que genera valor a través de la economía, pero recuperar esa función que ya tenía en mente Adam Smith, ¿no? Uno de los ideólogos del capitalismo, que era Adam Smith era un filósofo moral, no era un economista, y desarrolló toda su teoría a raíz de, como una teoría social, ¿no? Entonces, para mí, trabajar una organización que trabaje ese arquetipo del monje con estos espacios, esa conexión, esa importancia que tiene la cultura, el tener un propósito, el querer tener un impacto, luego buscar maneras de gestionarlo, también buscar estructuras e incentivos, ¿no? Que pongan a la empresa a trabajar para poder medir ese impacto que luego se pueda tener. Todo eso es trabajar la parte de monje. Y cuando una empresa trabaja o una organización ese arquetipo, es muy poderosa, porque sin renunciar al otro se genera una sinergia muy interesante y esa organización realmente puede abrir ese camino, esa transición hacia la sostenibilidad, hacia la regeneración de una manera realmente contundente. mm, mm. ¿Hay algún ejemplo de empresa que tengas, que puedas compartir? ¿Alguna que creas que está haciendo esto muy bien, que está viviendo este arquetipo de monje dentro de la organización? Sí, sí, la verdad que sí. Hay una empresa, bueno, esa empresa que te comentaba de Colombia se llama Casa Luker, muy interesante. Hay otra empresa colombiana que es muy interesante, se llama Frisbee, es un gran grupo de alimentación que tiene una cultura de propósito, de valores muy inspiradora. Trabajan muy bien el arquetipo del monje. Por ejemplo, su herramienta ha sido la biodanza. Ahí todos los Mm, trabajadores se forman en biodanza y tienen esa oportunidad de cultivarse como individualmente y como colectivo. En Barcelona tenemos empresas muy interesantes también. Puedo nombrar Voxel, ¿no? Que es una vale. empresa que en el sector tecnológico, en tema de pagos online para el sector turístico, es una empresa que se transforma a partir de la cultura, a partir de parar y abrir un proceso de reflexión a toda la empresa, no solo el comité directivo, de qué propósito queremos tener y desde qué valores lo queremos hacer, ¿no? Y eso los pone también como referentes en ese campo del liderazgo por valores. Hay empresas, bueno, cooperativas. Hablaba de la Falleda, para mí también es un ejemplo muy interesante, sobre todo de empresa que lidera por valores y por propósito en este sentido. Hay empresas también en muchos sectores, ¿no? Tenemos empresas que también se están transformando, descentralizando sus estructuras de poder y dando más poder a la inteligencia creativa del colectivo con procesos de autogestión como Basetis, como Derns. Bueno, hay realmente casos muy interesantes, no solo, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, sino también muy cerca de nosotros. Me gusta también, David, poder reivindicar el valor, ¿no? Muchas veces en escuelas de negocio o universidades siempre se habla de las mismas empresas, que si Apple, ¿no? Que si Microsoft, que si tal, y yo creo que en el terreno de la sostenibilidad y la innovación nos podemos abrir también a estudiar empresas que pueden ser referentes en otra manera de hacer las cosas. Sí que es cierto que en sostenibilidad también hay, el Apple de la sostenibilidad sería Patagonia, ¿no? Que es una empresa que Sí. realmente lleva muchos años, abrió uno de los sectores que más contamina, que es el sector de la moda, ¿no? Pues abrió un nuevo modelo de negocio, ha sido un modelo inspirador que todavía inspira a muchas empresas y más desde que hace 2 años su fundador se vendió la empresa a un fondo fiduciario de gestión del cambio climático, que también fue toda una declaración de intenciones, ¿no? Sí. ¿Tú marcarías alguna diferencia entre las empresas que apuestan por la sostenibilidad
y cada vez hay más y además hay normativa europea, normativa en todos los países que empujan a las empresas a dar ese paso. Algunas lo hacen porque se lo creen, otras porque lo tienen que hacer, pero ya están andando en esa dirección. Digo, ¿alguna diferencia entre apostar por la sostenibilidad y tener el arquetipo del monje bien desarrollado? O sea, ¿hay ahí alguna diferencia o viene a ser algo muy parecido? Yo he podido, desde mi punto de vista, ¿no? Y por la experiencia que llevo de años acompañando a varios tipos y perfiles de organizaciones, las empresas que trabajan la sostenibilidad desde el monje son empresas que se lo creen, son empresas proactivas, son empresas que tienen un liderazgo muy proactivo y muy consistente a la hora de transitar, porque el viaje no está exento de retos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, hay muchas regulaciones, está la parte del compliance, ¿no? Del cumplir con regulaciones. Esta es una manera reactiva. Yo lo que puedo ver es que las empresas que realmente trabajan el arquetipo del monje tienen un liderazgo proactivo y luego otra cosa que yo puedo ver también de forma muy clara es que el nivel de engagement o de motivación de los empleados y en general del conjunto de actores es más alto que las demás. Son empresas que trabajan muy bien este tema, que es fundamental, porque para mí el gran activo de una organización es el talento, son las personas. Y cuando tienes a las personas motivadas y que resuenan con el propósito, ¿no? De la empresa, esto lleva a estas empresas a conseguir los resultados y a conseguirlos de la mejor manera, ¿no? Y para mí, y eso también hace que la empresa misma sea más sostenible a largo plazo. 100%, 100%. Yo creo que apuntas dos beneficios muy claros. Uno es ese de las organizaciones que viven el arquetipo del monje. Uno es este impacto positivo en la sostenibilidad o la regeneración, ¿no? Yendo un paso más allá. El otro es el compromiso de sus trabajadores, de las personas que forman parte de la empresa. ¿Hay algún otro beneficio claro que tú hayas visto con todas las empresas en las que has trabajado? Sostenibilidad, compromiso. Qué más hay ahí? Sí, habría una tercera, David, es que la veo, bueno, cada día, es brutal, Vale. que es la adaptabilidad. Mm. Y este es un beneficio que hoy en día tiene mucho sentido, porque hoy en día la complejidad, la volatilidad, ese mundo buca, ¿no? Y la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, lo vivimos al día, ¿no? Desde la pandemia somos conscientes, ¿no? De la complejidad de la vida y las empresas que saben parar y reflexionar de forma regular, que lo tienen ya imbuido en su cultura, en su ADN, son empresas que saben reaccionar antes a los cambios de contexto del entorno que podemos tener, como un apagón, como una pandemia, una gran crisis en la cadena de suministro cuando vivimos, ¿no? Ese gran barco que quedó atascado en el canal de Suez. Y también son empresas que tienen mejores antenas, captan mejor las tendencias, se anticipan, saben también imaginar futuros, que eso es muy importante, ¿no? La empresa Monge también en ese acto de parar y reflexionar, no solo reflexiona acerca del pasado o el análisis de datos, ¿no? Que hacen las empresas, sacar patrones pasados y predecir en base al comportamiento pasado, ya sea a nivel de ventas, de facturación, de mercados, etcétera, sino que también son empresas que saben hacer mejor la prospectiva, es decir, saben visualizar, visionar qué escenarios futuros son probables y también deseables. Y a partir de ahí se encaminan a elaborar una hoja de ruta, un plan estratégico que les lleve a generar esa visión que han tenido, ¿no? Y eso también las hace más innovadoras. Son empresas que innovan más e innovan mejor. Muchas ventajas, ¿no? Sostenibilidad o regeneración, compromiso del talento, adaptabilidad, más innovación. ¿Qué frena a las empresas entonces a dar este paso, ¿no? Porque tú tienes clientes, o bueno, estás hablando con muchas empresas y acompañándolas en este proceso, pero de los ejemplos que hemos puesto, pues no está el Apple, no está el Google, no está, bueno, no están los bancos de inversión, hay muchas empresas que aún no entran allí, ¿no? ¿Qué crees que las frena? Sí, buena pregunta. Yo creo que primero el miedo a Mm. cambiar, el miedo a lo desconocido. Para mí esta es una gran resistencia, ¿no? Nos han inculcado pues lo que debe ser una empresa. Las personas nos apegamos a la estabilidad. En general no nos gustan los cambios y más si son cambios impuestos.
una cosa es que uno tenga el deseo de cambiar y se motive, ¿no? por ese nuevo futuro, pero si eso no existe, hay miedo a lo desconocido y hay mucha ignorancia también. Eso también está muy relacionado con el miedo. Y eso para mí son dos grandes resistencias a la hora de poder hacer un gran cambio, ¿no? Que conlleva la sostenibilidad o la regeneración, porque son cambios que tocan el corazón y los modelos de pensamiento, los modelos mentales, ¿no? Que como decía el gran Peter Senge, en la quinta disciplina, los modelos mentales dictaminan el cómo vemos el mundo, ¿no? Nuestro nivel de percepción y nuestra perspectiva, y eso limita mucho. Si no nos cuestionamos el cómo pensamos y el por qué hay detrás de cualquier comportamiento y qué hay detrás del paradigma, ¿no? empresarial tradicional que genera estas externalidades que habíamos hablado negativas a nivel social y medioambiental, por qué hay tanta gente que no quiere trabajar, ¿por qué hay tanta desmotivación? ¿No? Según Gallup, el 85% de los trabajadores no están motivados en las empresas. Si no nos hacemos estas preguntas, eso implica abrir la mente, poder observarnos desde una montaña, desde una colina, ¿no? Y poder preguntarnos por qué está pasando esto, ¿no? Y no solo siempre estar solo midiendo lo que los planes estratégicos nos dicen, solo monitoreando y evaluando los típicos KPIs de turno, sino ir a un lugar más profundo. Como decía Argyris, que era un gran pensador organizacional que desarrolló la teoría del triple loop learning, decía que el segundo loop de aprendizaje es realmente preguntarnos el por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y claro, hay en las empresas, no solo en las empresas, las personas estamos acostumbrados a decirnos, pero si es que siempre lo hemos hecho así. Y claro, Sí. cuando esto entra en el terreno, ¿no? de la lógica empresarial, para mí es un mal indicador, ¿no? Porque significa que estamos demasiado estancados, ¿no? en la zona de confort. Y creo que para mí estas dos serían las dos grandes barreras, porque cuando luego tú te abres, ¿no? Luego el conocimiento, las herramientas, ejemplos, ¿no? de empresas que ya lo están haciendo, eso está Sí. ahí, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Que yo veo, cualquier de las empresas que te he mencionado, David, y hay muchas más, analizándolas, hay un factor que tienen en común. No lo están haciendo solas. Mm. Construyen comunidades de práctica, ¿no? Que tienen mentores, hablan con otras empresas que están haciendo lo mismo, comparten conocimiento y transitan acompañadas, ¿no? Y eso también es algo que creo que es importante reivindicar, porque hay que, una vez dices, yo quiero esto, ¿no? Yo tengo esta visión, quiero ser una empresa más consciente, quiero tener más impacto a nivel social y medioambiental, quiero ser menos insostenible, ¿no? Luego el tema es ya cómo. Y luego pues hay que pedir ayuda, hay que mirar quién lo está haciendo, quién tiene el conocimiento y hoy en día ya hay muchas herramientas y personas y organizaciones que lo están haciendo. Sí, hablas de miedo, de ignorancia y creo que libros como los tuyos, Zen Business y Monje y el activista, son libros que ayudan a tomar conciencia. ¿Dirías que el Zen Business está más enfocado a empresa y Monje y activista es más divulgativo para la gente, ¿no? Todos los que estamos en casa? ¿Tiene este foco, este segundo libro con esta temática? Sí, efectivamente, David. El Zen Business está muy pensado para organizaciones, ¿no? Sobre todo empresas, o cualquier tipo de organización que también tenga que tener un sostén económico, ¿no? Una sostenibilidad financiera, y todas las personas que trabajen en el mundo empresarial, ¿no? También el mundo de los consultores, ¿no? Por ejemplo, y coaches, personas que también están, ¿no? ayudando a las empresas a hacer esta transición. Y el monje y el activista habla de estos dos arquetipos de liderazgo de forma general, ¿no? Porque el liderazgo, todo el mundo es líder. Todos somos líderes, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad de realmente poder influir hacia la construcción de esos nuevos mundos, de esos nuevos relatos que nos apasionan y nos motivan para cambiar las cosas. Por eso sí que el monje y el activista va destinado a cualquier persona que realmente siente, ¿no? ese dilema entre cambiar el mundo y cambiarse a uno mismo, ¿no? Es para la persona que está
empezando, le resuena un camino de introspección, ¿no? Un camino de crecimiento personal, pero también está muy interesada esa persona en poder mejorar las cosas, en poder cambiar las cosas que no le gustan, ¿no? Es decir, yo creo que el público general que esté en esta situación, el libro le puede ayudar mucho a encontrar por su propio pie, ¿no? Esas claves para poder integrar al monje y el activista en cada uno de nosotros. Y luego ya cada uno lo puede llevar, pues si tiene una empresa o trabaja en una empresa, a su empresa, o a cualquier tipo de organización o a cualquier tipo de trabajo, incluso en la relación con los demás, ¿no? En cómo nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestras familias. Yo creo que es muy interesante también. Yo he hecho mi experimento, ¿no? Como padre que soy, involucrar también, ¿no? Hacer un ejercicio a nivel familiar de cómo tenemos estos dos arquetipos cada miembro de la familia y también como familia. Y la verdad que ha sido y es muy interesante, ¿no? Poder realmente reflexionar acerca de cómo de equilibrados están estos dos arquetipos y luego qué podemos hacer para armonizarlos. Mm. Explorando ahora ya más esta parte, ¿no? Esta parte del monje y el activista a nivel personal, antes nos decías, o te preguntaba, ¿cuál es el problema de tenerlos separado, ¿no? Estos dos arquetipos. Me decías, hombre, si no hay una tensión, si no hay un sufrimiento, pues quizás tampoco no pasa tanto nada, ¿no? Pero yo creo que se puede argumentar que si alguien está más centrado en el activista, en el hacer, 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 quizás le puede enriquecer, le puede aportar centrarse más en el monje también para conocerse, para estar más conectado con los demás, con la naturaleza. Pero la pregunta es, y al revés, y aquellas personas que yo conozco, tengo amigos que están más centrados en ellos, en la parte del monje, en cultivarse, en vivir el día a día desde la tranquilidad, desde el conectar con las otras personas, con la naturaleza, ¿a estos les animarías a hacer más? Es decir, a despertar su activista. Sí, sí, rotundamente sí. Además, David, bueno, yo te cuento, yo vivo en el Montseny, en un pueblo en el Montseny, y aquí, después de la pandemia, me he encontrado a muchas personas que me han dicho, bueno, que han hecho justamente, se han pasado del activista al monje, ¿no? Y dicen, pues yo vivía en Barcelona una vida frenética y ahora, pues mira, antes vivía en un piso, ahora aquí vivo en una casa, he cambiado mi trabajo, trabajo menos, me dedico a mi autoconocimiento, hago yoga o medito cada día, pero el peligro, ¿cuál es? Que se desconectan del mundo. Bueno, Mm, las crisis, hay conflictos aquí, crisis política, económica. Bueno, ¿quién soy yo? Ya lo arreglarán los políticos. ¿Quién soy yo para arreglarlo? Esa resignación es un peligro que puede tener el monje desequilibrado, ¿no? Como cualquier arquetipo, como ya decía Jung, cuando se viven en desarmonía, pues te crean ciertos desequilibrios. Y para mí el que mencionas, el peligro del monje, es que se desconecta tanto que se olvida del mundo, que ya no quiere, que se ha hastiado tanto que se ha desempoderado, ¿no? Y se ha desconectado. Y eso es un peligro. Porque precisamente una de las grandes ventajas de cultivar el monje es que a más nos conectamos con nosotros, más nos conectamos con el mundo. Por eso mm, creo que, vale, dejémonos un espacio para explorarnos, pero conectémonos, hagámoslo explorando también cuál es nuestro hacer colectivo, ¿no? ¿Cuál es mi contribución a mi ofrenda al mundo, ¿no? Como parte de un colectivo, de un ecosistema que se llama planeta Tierra y donde la humanidad es parte de ella, ¿no? Entonces, para mí esta pregunta es clave. ¿Cómo puedo yo contribuir sabiendo que yo formo esta parte, una parte, aunque sea pequeña, de una red de conexión universal, ¿no? Entonces, ahí es donde se abre un mundo lleno de posibilidades, un mundo creativamente infinito. Y por eso que es tan importante que el monje se pregunte también, y creo que si se hace un proceso de monje, ¿no? Auténtico, de introspección, un camino espiritual auténtico, se llega a un punto en que el monje llama a las puertas del activista. qué bueno, qué bueno. O sea, uno llama al otro. Aquí detrás entiendo que está la idea esta del interser, de que todos estamos conectados, de que tú no estás aislado del mundo, tienes esa conexión con todo lo que te rodea, no solo seres humanos, sino naturaleza, el mundo. Mm, ¿Dirías que nuestro propósito vital de cada uno de nosotros pasa por
ayudar a los demás o estar conectados con los demás? ¿Ese es nuestro propósito vital? ¿O cada uno tiene que encontrar cuál es su papel en el mundo y qué es lo que quiere hacer en esta vida? Sí, yo esto, claro, por experiencia, lo que yo sé por experiencia, ¿no? Creo que sí, pero, y además, mi propia experiencia me valida lo que para mí es una fuente de sabiduría inagotable, que es el budismo. Y en el budismo Sí. dicen, ¿no? que hay dos grandes propósitos vitales que todos tenemos. Luego cada uno tiene que encontrar cómo se manifiesta, ¿no? Pero la vía del karma. La vía del karma es que todos hemos venido a sanar. Todos necesitamos sanar, ya sean traumas que hemos heredado de nuestros ancestros, en nuestra sociedad, de nuestros padres. Hay heridas que están ahí y hemos venido a sanarlas, ¿no? Para dejar de perpetuarlas y mejorar, ¿no? La conciencia. Y luego está la otra vía, que es la vía del Dharma, que todos tenemos una medicina que compartir. Y ahí estaría el servicio, la ofrenda, ¿no? Lo que traemos al mundo, lo que ofrecemos al mundo. Y para mí, yo resueno muchísimo con esas dos vías. Yo creo que todos tenemos cosas que sanar y también medicinas que compartir, ¿no? Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Para uno será cantar, para el otro será realizar planes estratégicos, para otro será cocinar, para otros será atender a las personas, cuidarlas. Es decir, yo creo que todos tenemos dones y el hecho de que hay estas dos vías nos ponen esa tesitura, ¿no? De decir, oye, nos conectan estas dos vías, todos hemos venido a aprender y a compartir, a aprender y a compartir. El que aprendemos y el que compartimos, eso ya cada uno tiene su singularidad. Y para mí eso también forma parte de ese misterio de la vida, ¿no? De que, vale, sabemos a qué hemos venido, pero cada uno lo manifestamos como sentimos. Y eso forma parte del misterio de la vida que creo que debe ser así, un misterio, ¿no? Porque es lo que nos da ganas de levantarnos cada día y tomarnos pues cada día como una aventura, ¿no? ¿Cómo crees que tendríamos que trabajar estas ideas con los niños? Porque, claro, es cuando están más permeables, cuando se pueden abrir más, abrazar estas ideas y crecer ya abrazando estos conceptos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer quizás en las escuelas o quizás a nivel familiar? Esa es una muy buena pregunta, David. Algo que creo que como sistema, el sistema está muy desconectado de esto. Yo creo que en las Sí, escuelas y en las familias, porque la educación no solo va de escuelas, eso creo que ya lo sabemos muchos, ¿no? Pero sí que es cierto que la escuela tiene un peso muy importante. Y la escuela, de momento, está enfocada a la productividad, está enfocada a que los niños desarrollen una serie de capacidades que les sirva para tener un trabajo y no está tan enfocada precisamente a la felicidad o a desarrollar seres humanos plenos que luego puedan escoger, ¿no? Y aquí creo que hay una diferencia fundamental. Y para llegar a hacer esto, necesitamos una educación que fomente la libertad creativa y también el autoconocimiento. Los niños son maestros del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque se conectan al momento presente. Es decir, si hay un tema que tienen todas las tradiciones y caminos espirituales auténticos, es la conexión con el momento presente. Solo existe el momento presente y los niños son maestros en ello. Podemos observar a los niños cómo siempre están conectados, cómo siempre son capaces de encontrar conexión, hagan lo que hagan, y cómo son capaces de aprender jugando. Y eso para mí es una maestría que tienen los niños, que tenemos nosotros, porque nosotros hemos sido niños y no dejamos de ser niños, y poder cultivarlo porque también como adultos acompañamos a los niños. Y si nosotros nos desconectamos del momento presente, también vamos a facilitar espacios que estén desconectados de esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si es esto poder integrarlo en las escuelas con enfoques pedagógicos enfocados a la libertad creativa, a la autoexploración, el niño a medida que se autoconoce, conoce al mundo. Y creo que esto es un enfoque que nos puede servir tanto en la educación de nuestros hijos como en nuestra propia reeducación, porque ahí también tenemos un largo camino para reconectar con esta esencia que está en nosotros, que no la tenemos ahora mismo activada porque pasamos por un sistema educativo
tanto en las escuelas como en las familias, que nos capó esta parte, ¿no? Nos desactivó esa autoexploración, nos enfocaron a adquirir una serie de competencias, muchas de ellas aprendidas a base de codos, a base de memorización, de aprender ciertos conceptos sistémicos que ya estaban ahí y no nos enfocaron, ¿no? No nos educaron a nosotros mismos a poder explorar libremente aquello que nos atraía, ¿no? Aquello que nos gustaba de forma abierta. Y me remito, ¿no? Muchas veces, bueno, con toda buena intención, yo he tenido la suerte de tener un padre fantástico, pero pues, y me quedo con también, ¿no? Con aquello de que cuando yo tocaba la guitarra con 13 años, mi padre entraba en la habitación y me decía, oye, José María, pero de esto, no, sí está muy bien, pero de eso no te vas a ganar la vida, ¿no? Qué bueno, dar más espacio a los hijos, porque lo que te iba a preguntar ahora es precisamente esto, que, ¿qué consejo le darías a los padres, ¿no? Aparte de que exploren el monje y el activista como padres, como adultos, pero para ayudar y acompañar a sus hijos, que dejen tocar la guitarra a los niños, ¿qué consejo práctico les darías en esa dirección? Sí, no, es uno que me doy a mí mismo, ¿no? Como padre, que es, bueno, primero esto, primero dejarles explorar, sea el interés que tengan, ¿no? He dicho, el tocar la guitarra puede ser un deporte, la lectura totalmente, ¿no? Dejarles, acompañarles, ¿no? Facilitarles en la medida en que se pueda, pues que puedan explorar aquello que les interesa, eso para mí es fundamental. Y luego también que vean cómo nosotros nos reeducamos, ¿no? Cómo nosotros nos abrimos al aprendizaje, cómo nosotros también nos abrimos a nuestro propio camino espiritual y cómo nosotros intentamos hacer aquello que nos gusta. Porque esto, por vibración, ya es una enseñanza para los niños, el poder estar en un entorno, ¿no? En un hogar donde los padres pueden decir, oye, pues yo hago esto y no me gusta, pero lo quiero cambiar porque quiero hacer cosas que me gusten, esto ya tiene una implicación, es dar un ejemplo brutal en algo que les puede ir luego muy bien por la vida, ¿no? Que es conectar con el gozo de hacer aquello que a uno le guste. Porque luego, David, yo creo que si no hacemos aquello que nos guste, y luego ya me remito, sale mi parte científica a los estudios de Mihaly Csikszentmihalyi, el padre de la teoría del flujo, ¿no? Si no hacemos algo que nos gusta, no le vamos a dedicar muchas horas y si no le dedicamos muchas horas a algo que hacemos, tampoco vamos a poder realmente ser buenos haciéndolo, ¿no? Pero todo empieza por hacer aquello que realmente nos gusta. Sí. Educar con ejemplo, apunta, es decir, que nosotros lo vivamos y así los niños, los hijos, lo van a aprender y lo van a hacer suyo. Mm, Hemos tocado varias de las ideas que están en el libro, en El monje y el activista. Quizás no hemos hecho un repaso por capítulos, pero esto quien lea el libro pues ya lo verá de una manera mucho más estructurada como lo presentas, pero sí que hemos tocado muchas de las ideas. ¿Hay alguna idea que aún no hayamos tocado y que digas, esta es importante, este merece la pena que la cuente, que la comente? A ver, bueno, así ahora dentro hay para mí un concepto muy importante que es el del Mindfulness, ¿no? Ahí en un Sí, momento, lo digo porque a veces es, porque hablamos del camino espiritual, ¿no? Luego es reivindicar el camino espiritual auténtico, porque el Mindfulness no es un término mío, yo lo aprendí de Ronald Purser, que habla, tiene un libro que se llama así, y luego yo, cuando leí este concepto, resoné muchísimo, porque es que yo lo vivo en mi día a día, ¿no? Mindfulness es abrir un proceso de mindfulness que está descontextualizado de su práctica budista y, por tanto, descontextualizado de la parte espiritual, ¿no? Y se ha puesto de moda el mindfulness como hacer yoga. Bueno, ¿sabes qué? Hago mindfulness, me centro en mí, ¿no? Me aíslo, medito un poco, me concentro en el momento presente, pero no estoy pensando acerca de lo que causa mi sufrimiento o el sufrimiento de mi entorno o el sufrimiento del planeta. Por lo tanto, desacoplar esta parte para mí es un error. El mindfulness originario es un mindfulness que tiene la parte ética y moral y que nos invita a reflexionar acerca de las causas del sufrimiento, primero planetario y luego de uno mismo, y cómo están conectadas, ¿no? Para mí, yo creo que esto es importante porque yo veo cada vez más empresas que hacen mindfulness o personas que hacen mindfulness que lo hacen para evadirse
y no tanto para conectarse, ¿no? Con las raíces del sufrimiento. Según el mindfulness viene del budismo y el budismo tiene las 4 verdades nobles. Y la primera de ellas es, primero, el sufrimiento lo causa la ignorancia y la segunda es que podemos dejar de sufrir si empezamos a ser conscientes de cuáles son las causas del sufrimiento. Y este análisis para mí va ligado con un proceso de mindfulness. Y me gustaría también, ¿no, David, ya que me has invitado a resaltar alguna idea que no habíamos hablado, de poder realmente conectar con cualquier... mi camino espiritual es el Zen y la filosofía oriental porque mi experiencia de vida me ha llevado ahí, pero hay otros. Yo creo que cada uno, ¿no?, puede encontrar aquel o camino que más le guste o resuene, ¿no? Yo creo que no hay solo uno válido, pero sí que cualquier camino auténtico viene de la sabiduría perenne y reivindica el mindfulness con este componente sistémico y ético-moral. Creo que es muy importante reivindicarlo. Y luego también me gustaría bueno, no reivindicar, sino poner en valor, ¿no? David, las experiencias místicas, porque hay mucha gente que a lo mejor no se considera espiritual, pero es gente que le encanta la naturaleza, que cuando está en el bosque o en la montaña se funde con el paisaje, pierde la noción del tiempo. Aquello que dice, oh, he estado haciendo esto andando por el bosque, o me he bañado en un lago o en el mar y se me ha ido el tiempo y salgo regenerado. Esto es una experiencia mística. Y la experiencia mística es cuando el tiempo cronológico desaparece y entramos en modo kairológico, donde en el no tiempo. Y esa es la experiencia profunda, que siempre es una experiencia profunda de conexión. Y forma parte para mí del desarrollo y el crecimiento personal y el camino espiritual. Es decir, que muchas veces no hace falta apuntarse a un retiro o a un curso de mindfulness, sino que tener espacios donde cultivar estas experiencias místicas, que son destellos, ¿eh? Y hay un concepto que desarrollo en el libro japonés que me encanta, que se llama Kensho, que Kensho son no la experiencia mística de fusionarte y ser uno con Dios, ¿no? Que eso también puede pasar y pasa, sino esos destellos de conexión en lo cotidiano, en un paseo por el bosque, en una conversación, en un evento familiar, realizando un hobby, ¿no? De pasión, un paseo. Todos estos son destellos, kenshos, pequeñas experiencias místicas que nos conectan con la vida. Y eso ya es parte del camino espiritual. Y creo que también es importante ponerlo en valor. Sí, sí, y yo creo que todos vivimos estos ejemplos, o bueno, todos vivimos, yo creo que muchos de nosotros hemos estado en ese contacto con la naturaleza. Este término que me ha apuntado, el Kensho, que dices, estos momentos, destellos de experiencia mística. Lo que también es verdad es que aquí en el mundo occidental, y miro a mi alrededor, muchas personas cuando oyen estos conceptos, hablar de espiritualidad, hablar de experiencia mística, les echa un poquito para atrás. Dicen, uy, esto no es para mí, ¿no? Y tú lo que haces es acercar estas ideas diciendo, no, si esto puede estar en nuestro día a día, quizás ya lo estás viviendo, puedes dar un paso más allá, lo puedes aún vivir con más intensidad o abrazar más, pero es que ya es lo que está a tu alrededor, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay que reivindicar la espiritualidad. Espiritualidad, de ello también hablo en el libro, ¿no? Pero es un tabú porque lo asociamos a la religión y es Sí. distinto. Podrían ir conjuntadas, pero hay una gran diferencia, ¿no? La religión normalmente actúas por dogma de fe y la Sí. espiritualidad es una experiencia. La espiritualidad bien entendida, nadie te dice tienes que hacer esto porque esto existe, pasa siempre por tu propia validación. Tú eres tu propio maestro, tú sabes si esto te funciona o no, tu experiencia valida, ¿no?, cualquier actividad. Y luego está otra cosa, que espiritualidad viene de espíritu y espíritu significa el aliento de la vida. Por eso, para desarrollar el camino espiritual, cualquier tradición, la principal técnica es la meditación, que es aprender a respirar bien. Y es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos antes de morir, que es el respirar. Y respirar bien, es decir, el camino espiritual es poder respirar bien, es poder vivir bien. Y para mí eso también creo que poner la atención, ¿no?, reivindicar la espiritualidad en este sentido, desde la experiencia,
desde la conexión y desde el vivir bien, porque respiramos bien, ya es un gran valor, ¿no? Ya es algo que nos permite también revalorizar, ¿no? Lo que es importante para nosotros en la vida y dedicar atención y luego tiempo para poder cultivar este camino, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos tanto al producir y al hacer y al hacer y al hacer que luego también acabamos llevándolo al extremo a enfermarnos, ¿no? Preparando esta entrevista, y estamos ya en la recta final, hay dos o tres cositas más que me gustaría preguntarte, pero digo, preparando esta entrevista, le pregunté a ChatGPT, inteligencia artificial, oye, ¿cuáles son las ideas diferenciales de Josep María? ¿Cuáles son las ideas? Y me comentó cuatro, y las comparto contigo, bueno, y con todo el mundo que nos esté escuchando, mm, sobre todo para tener tu reacción, decir sí o ostras, aquí falta algo, yo creo que hay algo más, ¿no? Que estoy trayendo. Y mira, te las leo y me decía, la integración explícita de los arquetipos monje y activista, y de esto pues hemos hablado, de cómo se pueden integrar, la síntesis de múltiples dimensiones, espiritual, ecológica, científica, económica, en un todo coherente, que hay otros autores que unen partes de estas dimensiones, pero no todas, y tú creo que haces un esfuerzo por unirlas todas ellas, y quizás de esto no hemos hablado tanto. Enfoque, la tercera idea es enfoque en un nuevo liderazgo sistémico y regenerativo, con un mensaje explícito a líderes sobre cómo abrazar eso, cómo hacer este liderazgo sistémico. Y por último, habla de prácticas concretas, muy orientado a la acción, a dar recomendaciones concretas y metodologías personalizables. No sé cómo te resuenan estas cuatro ideas que destaca ChatGPT o si añadirías alguna otra. No, de hecho lo veo muy fino al ChatGPT. Sí, sí, me encanta. Lo ha conceptualizado, la verdad que muy bien y también me inspira, ¿no? Al ver esta conceptualización. Y bueno, en el segundo punto, ¿no? Porque el segundo punto se puede matizar. Yo añadiría, ¿no? Que es la parte de tender puentes, ¿no? De integrar en ese trabajo de integración entre ciencia y espiritualidad y Oriente y Occidente, ¿no? Que para mí son y economía y ecología. Yo creo que para mí son tres campos que los hemos vivido o estudiado de forma muy separada y creo que es muy importante poderlos integrar, ¿no? Porque en la integración siempre sale algo que decimos en pensamiento sistémico, que es que emerge algo nuevo. Es esa polinización cruzada de la que emergen siempre sistemas, metodologías, maneras de pensar que nos pueden realmente venir muy bien para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Y reducir ese sufrimiento vital. Y añadiría este matiz a los cuatro puntos, pero me han parecido muy interesantes. El último punto también es algo, David, que siempre intento, ¿no? Traer, ¿no? Reinterpretar, porque tenemos, hoy en día es que la sabiduría la tenemos toda desde, había hace 2500 años, lo que se denomina la edad axial. Ahí ya tenemos desde Plutón, Aristóteles, Laos, Buda, luego Jesucristo. Es decir, la sabiduría perenne está ahí. El tema es cómo la reinterpretamos en el contexto actual para que nos sea útil para poder avanzar, ¿no? Como colectivo y a nivel individual. Y creo que ahí pues hay mucho por hacer y poder pues descifrar todo esto y al final me considero como un canal, ¿no? Intento como investigador percibir y luego expresar aquello que percibo de forma que realmente pues pueda ayudar y en mi camino estoy ahí, siempre preguntándome pues qué se puede hacer mejor, cómo, ¿no? Qué temas ahora pues pueden ser más relevantes, qué es con lo que resueno más, ¿no? Que se puede necesitar y también estoy en modo aprendizaje. Este libro y lo que comparto, David, lo hago como un iniciado, ¿no? Y no como un iluminado, que para mí también esta es una idea importante. Un iluminado es una persona que dice, yo ya sé lo que es todo y hay que hacer esto, y no es mi caso. Lo hago como iniciado, que es una persona que realmente experimenta, ¿no? Que llevo ya pues un camino hecho, pero que todavía queda mucho por caminar, pero estoy ya iniciado, ¿no? Un camino de aprendizaje,
uniendo estos y tejiendo estos puentes y quiero también dejar claro que lo comparto desde el iniciado, ¿no? Y creo que ahí Mm. también, porque al final todos aprendemos de todos. Y yo también lo que puedo compartir, ¿no? Siempre honro las fuentes del conocimiento, luego yo pues hago mis interpretaciones y ofrezco también, ¿no? Mis metodologías, pero no existirían si no fuera pues por el conocimiento del que yo he aprendido, ¿no? Y del que yo me he inspirado. Sí. Y dirías que tu razón de ser, y de alguna manera creo que lo has dicho, pero para ponerlo encima de la mesa de manera clara, es traer ideas de Oriente, que en Oriente ya se viven desde hace años, se saben interpretar, traerlas a Occidente. Dicho de otra manera, estas ideas que estás transmitiendo y divulgando aquí en España y en Occidente, en Oriente tendría sentido que las contaras o te dirían, esto ya nos lo sabemos y ya lo hacemos, ¿no? Esto es muy interesante. Sí, para mí no es solo cuando me refiero a la metáfora, ¿no? Del el tejedor de puentes, ¿no? Que es una metáfora con la que me encuentro cómodo. Es bidireccional, ¿no? Es tanto, sí, sí. Y te voy a poner un ejemplo muy interesante, David. Cuando elaboré la metodología Zen Business, resonó más en Occidente como metodología y cuando empezó a tener un nombre en Occidente, entonces Oriente me la pidió. Y Ah, entonces fíjate. es muy interesante, ¿no? Ver cómo, porque estamos en un mundo globalizado. Y claro, pues en Oriente les atraen muchas ideas de Occidente y es curioso, y en Occidente nos atraen también muchas ideas de Oriente. Por lo tanto, es muy curioso ver cómo funciona este boomerang, ¿no? Y al final, cuando te pones al servicio, pues sí que, claro, por mi origen y mis raíces, ¿no? Que son occidentales y las honro, yo me he ido a Oriente y de ahí puede que yo haya vivido también, pero claro, al final se genera, ¿no? En esa matriz que une los dos mundos, emerge algo nuevo, ¿no? Y eso es lo interesante. Y puede ser tan relevante como en Oriente como en Occidente. Y en mi caso fue interesantísimo cuando, en este caso, el Zen Business, pues me pidieron tanto cursos en la universidad como organizaciones que querían iniciar un proceso de transformación en base a ese modelo porque le resonaba mucho, pero fue cuando ya llevaba una cierta trayectoria. Qué bueno. Para terminar, tres últimas preguntas más rápidas. Dos de ellas preparadas también por ChatGPT, que he dicho, oye, ¿qué puedo preguntarle así rápido para terminar? Primera pregunta es, ¿qué te inspira hoy? ¿Qué te inspira a día de hoy? Bien, a día de hoy, bueno, hay un tema muy importante que ahora mismo lo estoy trabajando y pronto, de hecho, acabo de publicar un artículo que ya ilustra lo que me inspira. Me inspira en cómo podemos aprovechar el poder de la inteligencia colectiva. Mm. Esto me inspira mucho. Me inspira mucho, es ahora, me inspira tanto que es una potente área de investigación y porque hemos vivido muchísimo, ¿no? La idea del liderazgo como el liderazgo más personal, ¿no? De una persona que se ilumina, tiene una visión, ¿no? El Steve Jobs, el Elon Musk, el tal, ¿no? Y en cambio, mi gran inspiración es qué podemos hacer como colectivo. Y luego cómo cada uno encuentra el rol ahí, ¿no? Dentro del colectivo. Y el poder de la inteligencia colectiva, por experiencia la vivo, es súper importante y creo que estamos aprovechando un potencial, estamos aprovechando una pequeña parte de todo el potencial que tiene. Y esto es algo que realmente me inspira mucho. Eso hace que también, bueno, tengo la suerte, ¿no? de poder viajar mucho por mi trabajo y estoy en contacto ahora también pues, con comunidades que esto lo saben hacer desde hace muchos años y también pues investigando maneras de hacerlo también desde el pensamiento sistémico, investigando en países donde se han solucionado grandes retos a nivel colectivo, pues es algo que ahora mismo, David, me está inspirando mucho. Que bueno, pues gracias por compartirlo y desde luego con mucho interés para ver cómo evoluciona
el trabajo que vas a hacer en este campo y las ideas que van a surgir, ¿no? O sea, espero que escribas un siguiente libro que vaya sobre este tema. La segunda pregunta es, ¿qué prácticas personales no negocias en tu día a día? ¿Qué son aquellas cosas que dices, no, esto sí o sí lo voy a hacer, a mí no me lo quita nadie, ¿no? Sí, para mí, bueno, bueno, para mí es muy importante levantarme bien, ¿no? Es decir, con un buen ánimo. Y el hecho de, me gusta levantarme y tener como una hora para mí, donde en esta hora pues puedo hacer alguna práctica espiritual como la meditación, donde puedo leer y donde puedo agradecer el hecho de estar vivo. Para mí esto es innegociable, es algo que me nutre para todo el resto del día, ¿no? Luego en el día a día nos pasan cosas, ¿verdad? Pero cuando yo siento que he plantado esta semilla, luego creo que tengo mejores herramientas para gestionar aquello que pasa. No para evitarlo, pero sí el gestionarlo. Y luego que vivo el día de otra manera, más conectado con la vida y conmigo mismo. Y para mí es algo que he aprendido y que es muy importante. Y si algo no me gustaría renunciar es a eso, ¿no? Esa primera semilla en cómo empiezas el día determina muchísimo cómo vives ese día. Qué bueno, qué bueno. Última pregunta o espacio para que puedas compartir alguna última idea. ¿Con qué nos quieres dejar? ¿Con qué reflexión nos quieres dejar? Puede ser destacando algo de lo que hemos dicho o quizás introduciendo alguna otra idea que no hayamos tocado, ¿no? Última idea para Sí. cerrar. No, gracias David, te agradezco muchísimo este espacio. Bueno, yo creo que hoy en día vivimos una gran epidemia de desmotivación, de desánimo. Y la verdad es que con razón, ¿eh? Es decir, las cosas pues no están fáciles, son complejas y es muy fácil desconectarse, desanimarse, decir, pues yo y esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Yo me concentro en mi día a día, en hacer lo bueno que pueda hacer, ¿no? En mi ámbito, en mi entorno. Y yo creo que ahí no nos podemos desanimar. Yo creo que tenemos, ¿no? Al menos los que podemos, David, yo soy consciente bueno, en este espacio, yo precisamente, ¿no? Somos privilegiados de vivir aquí, en este sitio, de tener un trabajo que nos gusta, pero no podemos venirnos abajo y hay que cultivar esa actitud, hay que cultivar este espacio, aunque sea de conexión con el momento presente, del qué podemos hacer entre todos a pequeña escala, ¿no? A veces no hace falta pensar en cambiar el mundo, pero ya cambiándonos a nosotros mismos un poquito y hacer algún acto, ¿no? A nivel local, esto ya es cambiar el mundo, porque el mundo contiene muchos mundos. Y me gustaría terminar reivindicando, ¿no? La esperanza, ¿no? Que no es lo mismo que el optimismo. El optimismo es, oh, mira, todo irá bien, independientemente de lo que pase, o no. Pero la esperanza es, haga lo que haga, hago cosas que para mí tienen un sentido. Es igual mañana viene un meteorito y la Tierra se va al carajo. Yo hoy continuaré plantando un árbol, continuaré quedando y cenando con mi familia, continuaré haciendo esto porque realmente para mí tiene sentido. Y creo que esto ya es un ejercicio de rebeldía, de lucha contra este desánimo y creo que esto puede, al final, ¿no? La conexión entre estos pequeños ejercicios puede realmente ayudarnos a elevar el ánimo colectivo y poder realmente mejorar y vivir al final una vida más plena, más armónica, más feliz, cualquiera que le diga como quiera, pero que es aquello que nos une a todos. Qué bueno terminar con esta idea del desánimo hacia la esperanza, vivir con esperanza. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Creo que no tienes el título de maestro Zen, creo que no te lo han dado todavía, pero te lo tendrían que dar porque creo que hablas de manera muy clara, compartes estas ideas que hacen mucha falta que las oigamos y lo haces además desde la pasión y la convicción, o sea que te agradezco muchísimo todo lo que nos has explicado. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, David. No, te agradezco por tu espacio, por cómo te has preparado la entrevista. La verdad que la he gozado muchísimo. Y bueno, no sé ni cuánto hemos estado a nivel de tiempo cronológico, pero yo al menos el tiempo me ha volado.